Muy buenas noches con todos los asistentes. Sean bienvenidos. Estamos abriendo la sala virtual para que terminen de ingresar quienes estaban en la sala de espera virtual. Comenzaremos en un momento con nuestros speakers invitados. Vamos a esperar un momentito, por favor, que todos se vayan conectando. Sean bienvenidos. Mientras tanto, yo les quiero compartir un par de indicaciones importantes para ustedes como usuarios, por favor. Hacia su lado derecho, si se han conectado desde una computadora, o en la parte de abajo, si se han conectado desde un celular, van a encontrar el chat del evento, en donde podrán hacer sus consultas o comentarios al speaker. Es importante, por favor, tomar en cuenta que la calidad de transmisión está ligada básicamente a su internet. Es importante, por favor, que si tiene problemas de conexión, únicamente en la parte superior le dé al botón rojo que dice reconectar. Bueno, esperemos un momentito, vamos a dar paso, son las 7 en punto, vamos a abrir y les damos la bienvenida a los expositores de esta noche. Nos volveremos a encontrar al final de la conferencia. Recuerden que las preguntas se responden finalizada la presentación. Muchas gracias y adelante. Buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, les agradecemos y les damos la más afectiva bienvenida a todos quienes están ya conectados. Esperamos que todos ustedes junto a sus familias se encuentren bien de salud. Quiero informarles que la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología del Núcleo Pichincha da inicio a una nueva modalidad de educación médica. Esta va a ser virtual a través de webinars y vamos a tratar temas de relevancia de nuestra práctica clínica cotidiana. En el transcurso de los siguientes días y semanas y de manera regular, les estaremos haciendo llegar la información al respecto. Agradecemos el día de hoy el apoyo del Laboratorio Sabal y su línea cardiovascular, quienes son los auspiciantes oficiales de la reunión de esta noche. Damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Vallas, conferencista del día de hoy, con el tema hipertensión de bata blanca, diagnóstico y tratamiento. El doctor Vallas es un médico muy reconocido en nuestro país, conocido por muchos de ustedes, especializado en cardiología en el Hospital Ramón y Cajal de la ciudad de Madrid, España. Tiene una subespecialidad en ecocardiografía transesofágica, con un máster en la Universidad Meléndez Pelayo de Madrid. Es miembro numerario de la Sociedad Española de Cardiología y Sociedad Europea de Cardiología, Fellow del American College of Cardiology, es past presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, cardiólogo ecocardiografista del Hospital Vos Andes y Axis de la ciudad de Quito. Damos la bienvenida y con ustedes, doctor Miguel Valles. Buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, gracias, doctor Yauri. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña esta noche. Como ustedes deben saber, el próximo día domingo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y por esa razón, a pesar de que nos encontramos en esta pandemia del COVID, hemos querido tocar un tema diferente, orientado básicamente o exclusivamente a lo que es la hipertensión arterial. Entonces, el tema de esta noche es hipertensión arterial de bata blanca, diagnóstico y tratamiento. Me parece que es un tema muy interesante de tratar en vista de que la hipertensión de bata blanca es una entidad con la cual los cardiólogos nos topamos con mucha frecuencia en nuestra práctica clínica. No tengo ningún conflicto de interés. Quería empezar la charla hablando algo sobre la historia de las medidas de la presión arterial. Ahí está. A ver, vamos a ver que esto funcione bien. Creo que ahora está bien. Bueno, como les decía, quería introducir la conferencia hablando algo sobre la historia de la hipertensión arterial.
Me pareció interesante presentar estas diapositivas en vista de que conocer algo de cómo empezó el estudio de la hipertensión arterial siempre resulta de interés. En primer lugar, en la lámina de la izquierda vemos cómo se inició el registro de la presión arterial en el año 1727, en el cual Stephen Hales introdujo un tubo de vidrio en la arteria carótida de una yegua y vio cómo subía la columna de sangre a través del tubo de vidrio. Posteriormente se fue desarrollando paulatinamente el registro de la presión arterial y aquí vemos varios ejemplos como este esfingomanómetro de Marey, el esfingomanómetro de von Bausch y el manómetro y brazalete neumático de Riva-Rochi, cada uno más sofisticado que el otro. Y aquí algunos datos curiosos sobre la historia del tratamiento de la hipertensión arterial. Miren en la lámina de la izquierda cómo se hacía el tratamiento de la hipertensión alrededor del año 600, aplicando sanguijuelas, que son estos animalitos que están en este frasco, aplicándose a las venas y produciéndose sangrías que hacían que la persona perdiera sangre y con eso se regulaba la presión arterial. Y en el lado derecho vemos cómo desde el año 2600 a.C. existen ya documentos sobre medicina y concretamente sobre cardiología o hipertensión arterial. Vemos algunos datos históricos de importancia desde el año 1733, William Harvey, y miren cómo el famoso Korotkov, del cual se deriva todo el análisis auscultatorio de la presión arterial, fue quien dio sus parámetros en el año 1905. Pero recién en el año 1957 es cuando empieza el uso o el descubrimiento de los diuréticos. En la década del 60, los beta bloqueantes, el captopril recién en el año 1970 y el enalapril en el año 1980. Posteriormente se fueron descubriendo el resto de medicamentos para la presión. Y ahora entrando ya de lleno en el tema, vamos a empezar por lo que es la definición de hipertensión de bata blanca. He puesto aquí como efecto de bata blanca inicialmente, porque si bien es cierto que cuando uno detecta hipertensión en la consulta debería ser definida como hipertensión, pero en la práctica vamos a ver que esta es una hipertensión que solamente se produce en el ámbito hospitalario o en el entorno médico. Como dice la definición, el efecto de bata blanca se define como la elevación de la presión arterial que se produce en el entorno médico, cualquiera que este sea, la consulta, un dispensario, el hospital. Y se caracteriza porque la presión arterial en la consulta o en cualquier otro ambiente médico es más alta que la presión arterial ambulatoria. El origen de esto se atribuye a una reacción de alerta que se produce por la presencia de personal sanitario al momento en que se mide la presión arterial. Y la ansiedad evidentemente contribuye a este efecto de bata blanca. Un término similar es el de hipertensión de consulta aislada. Con esta primera diapositiva tenemos varios puntos que resaltar. Primero, que existe una presión arterial normal en la consulta y alta en la consulta y normal ambulatoriamente. Segundo, que tiene que ver con una reacción de alerta o de ansiedad. Y tercero, que obligadamente para hacer el diagnóstico, como vamos a ver luego, se requiere de una medida ambulatoria o fuera del consultorio para establecer la hipertensión de bata blanca. Les he puesto aquí, aunque todos conocemos el diagnóstico de hipertensión arterial, claramente existen dos guías que marcan las diferencias en cuanto a los valores que se consideran como hipertensos. Las guías europeas del año 2018 y las guías americanas. Mientras en las guías europeas se considera hipertensión a partir de 140/90 hacia arriba, en las guías americanas se considera a partir de 130/80. He puesto o he resaltado lo de las guías europeas porque la mayoría de sociedades científicas no se han adherido a lo que dicen las guías europeas, sino al contrario, a lo que dicen las guías lo que dicen las guías americanas, sino más bien a lo que dicen las guías europeas. Y
Incluso la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, la Sociedad Interamericana de Cardiología, todas han adoptado las guías europeas. Y por esa razón me voy a referir más a las guías europeas, en donde, como ven, hay una presión arterial óptima, una presión arterial normal, normal alta, y a partir de 140/90, hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3. En base a esto también, y como había mencionado, se requiere que el paciente, además de las medidas en consulta, se realice un monitoreo de presión arterial, sea el monitoreo ambulatorio o la medida domiciliaria de presión arterial. Y de acuerdo a eso, en el mapa, en el monitoreo ambulatorio de presión de 24 horas, la presión que se considera normal o a partir de la cual se considera hipertensión durante el día es igual o mayor a 135/85, en horas de la noche mayor o igual a 120/70. El promedio de las 24 horas tiene que ser mayor o igual a 130/80. En el monitoreo domiciliario, o como los españoles llaman automedida de la presión arterial, se considera, como solo son presiones que se registran durante el día, se considera como límite para hipertensión igual o mayor a 135 de sistólica y a 85 de diastólica. La hipertensión arterial de bata blanca varía mucho según la prevalencia, varía mucho según las series y está alrededor del 30%. Hay múltiples factores que pueden hacer variar esta prevalencia, pero en promedio se considera que alrededor del 30% de los pacientes puede tener hipertensión de bata blanca. Es significativa cuando las cifras se elevan al menos 20 milímetros de sistólica o 10 milímetros de diastólica. Esto va a depender en gran parte de la edad. En personas más jóvenes el ascenso es menor, en personas mayores el ascenso es mayor. Y aunque aquí se pone como 25 milímetros a los 70 años, este puede ser mucho más y en la práctica vemos que en realidad puede haber registros mucho mayores en el consultorio y mucho menores en la medida ambulatoria. El término de hipertensión de bata blanca se usa habitualmente en personas sin tratamiento, cuando recién se va a hacer el diagnóstico o se va a investigar si existe o no hipertensión arterial. En cambio, puede haber también este efecto de bata blanca en personas con hipertensión ya establecida y que están en tratamiento, y a esta se le denomina hipertensión arterial no controlada de bata blanca. El efecto de bata blanca realmente puede variar mucho dependiendo de la forma como se mide la presión arterial. Por eso es importante hacer una medida correcta de la presión y una medida repetida de la presión en la consulta. Las guías europeas y las guías americanas recomiendan que se debe hacer por lo menos 2 medidas en una consulta y esta se debe repetir en 2 o más consultas para hacer el diagnóstico. Incluso en las últimas guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión del año 2020, la recomendación, igual que en las guías de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es de que se hagan 3 medidas, de las cuales la primera se desecha y se toma el promedio de las 2 siguientes. Y ese valor sería el que corresponde a la presión de esa persona en ese momento. Entonces es importante hacer una correcta medida de la presión, aparte de todas las consideraciones para una correcta medida. Unas cosas curiosas respecto a la medida de la presión arterial es que habitualmente cuando la enfermera es quien mide la presión, las cifras suelen ser menores que cuando mide el médico. Y es importante también, y ahora se está recalcando mucho, en la medida no presencial de la presión. O sea, que no esté presente el médico ni la enfermera mientras se mide la presión. Y para eso se está usando los aparatos automáticos. Incluso se puede medir en ambos brazos al mismo tiempo automáticamente 2 o 3 medidas. Y con esto suele disminuir mucho este efecto de bata blanca. Ahora, la primera sospecha que uno debe tener para considerar si podría haber hipertensión de bata blanca es cuando las presiones están altas en la consulta y el paciente refiere que afuera, porque tiene algún aparato propio o porque algún familiar lo tiene, afuera las medidas son normales. Pero el diagnóstico definitivo, es necesario insistir, se realiza solo con el monitoreo ambulatorio principalmente o como alternativa
la automedida de presión arterial o monitoreo domiciliario de presión arterial. Tradicionalmente se utilizaba la presión arterial diurna del monitoreo ambulatorio para comparar con la presión en la consulta, pero actualmente la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial recomienda que se tomen en cuenta los 3 periodos, el diurno, el nocturno y el promedio de las 24 horas. O sea, si en los 3 periodos la presión arterial es normal y en la consulta es alta, eso es hipertensión de bata blanca. Ahora, es más común que este efecto de bata blanca se vea sobre todo en la primera hora de la realización del estudio y que puede considerarse como un reflejo de la ansiedad transitoria del paciente por la realización de la prueba. Pero es común, como digo, que en las primeras horas de la medida y en la última hora del monitoreo se pueda ver una tendencia a cifras más altas en la hipertensión de bata blanca, pero el promedio tiene que ser normal. Esta es digamos, los patrones o fenotipos de presión arterial que se suele ver cuando tenemos solamente las medidas de presión en la consulta y las medidas con el monitoreo ambulatorio o domiciliario. Si el paciente tiene una presión normal en la consulta y normal en el monitoreo, es un paciente normotenso. Si tiene hipertensión en la consulta e hipertensión en el monitoreo, es un paciente hipertenso establecido. Si el paciente no tiene hipertensión en la consulta y tiene hipertensión en el monitoreo, es una hipertensión enmascarada. Y al contrario, si el paciente tiene hipertensión en la consulta y normotensión fuera de la consulta, es una hipertensión de bata blanca. Y simplemente por recalcar lo que dicen las guías, hipertensión de bata blanca o hipertensión clínica aislada, que son términos equivalentes, se habla de pacientes que no están en tratamiento de presión, que tienen presiones mayores o iguales a 140/90 en la consulta y que tienen presiones normales en el monitoreo de día, de noche, en el promedio de 24 horas o en el promedio del ambulatorio domiciliario de presión arterial de 135/85. Aquí nuevamente un gráfico para resaltar lo mismo. Si la presión en la consulta es menor a 140/90 y en el monitoreo es menor a 130/80 del promedio de 24 horas, es un normotenso. Si está sobre 140/90 en la consulta, pero por debajo de 130/80 en el promedio de 24 horas en el monitoreo, es una hipertensión arterial de bata blanca. De la misma manera, si el paciente está con tratamiento, ya no se habla de hipertensión de bata blanca propiamente, sino hipertensión arterial no controlada de bata blanca. Aquí tenemos varios ejemplos de monitoreos ambulatorios de presión arterial. Vemos claramente en este monitoreo como en las primeras horas, las primeras 3 medidas, claramente hay hipertensión arterial y luego la presión desciende y se mantiene en valores normales tanto en el día como en la noche. Solo a las 10 de la noche hay una ligera subida de presión, pero en general el promedio es normal durante el día, es normal durante la noche y solo hay hipertensión en las primeras horas. Esto es hipertensión de bata blanca. Aquí otro ejemplo en el cual vemos igual unas cifras de presión bastante altas, hasta de 180 de sistólica en la primera hora de la medida o en las primeras medidas de presión arterial, luego va descendiendo, durante el día se mantiene normal, en la noche normal y en las últimas horas, cuando probablemente el paciente ha vuelto al hospital, hay un nuevo aumento de presión arterial. Es decir, las primeras medidas, probablemente en el consultorio o en el hospital, y las últimas medidas también en el mismo ambiente, tienen cifras altas y el resto son presiones normales. Típico ejemplo de una hipertensión arterial de bata blanca en el monitoreo. Este caso es un poco diferente. Este es un paciente con hipertensión arterial ya establecida y en tratamiento antihipertensivo, y vemos cómo el control de la presión no es adecuado. Todo el tiempo las cifras de presión arterial están altas, todo el tiempo. Básicamente la sistólica, la diastólica está normal. Pero en las primeras horas y en las últimas horas del monitoreo, claramente las cifras son mucho mayores. Este es un típico ejemplo de hipertensión arterial
no controlada de bata blanca. En las guías americanas el concepto es un poco diferente porque, como les había mencionado, la presión arterial se considera a partir de 130/80. Por eso, como dice en esta gráfica, si la presión está igual o mayor a 130/80, pero menos de 160/100 y el paciente se ha realizado medidas de cambios en el estilo de vida y se sospecha hipertensión de bata blanca, hay que hacerle el monitoreo de presión arterial ambulatorio. Si este es menor a 130/80, se califica como hipertensión de bata blanca. Ahora voy a presentarles una serie de estudios en donde se relaciona la hipertensión de bata blanca con el riesgo cardiovascular. Y en primer lugar les voy a presentar este estudio publicado en el Journal of American College of Cardiology del año 2016. Miren, es un estudio multicéntrico en 11 países de una base de datos muy amplia sobre el registro ambulatorio de presión arterial, en donde se compara el monitoreo diurno con las medidas convencionales en el consultorio de presión arterial. 653 pacientes con hipertensión de bata blanca y 653 con presión arterial normal. Y se les clasifica según el riesgo de la Sociedad Europea de Hipertensión, en bajo riesgo o en alto riesgo. Tiene un seguimiento muy importante de 10.6 años. Miren, 70 personas del grupo de hipertensión de bata blanca, que es el 10%, tuvo algún evento cardiovascular en el seguimiento, y 48 en el grupo control, que es del 7.35%. Ahora, lo importante de esto es que en las personas de bajo riesgo, aunque tuvieran hipertensión de bata blanca, no hubo una diferencia significativa de eventos. Pero en cambio, en las personas de alto riesgo, este sí fue significativo en relación al control. Y sobre todo en personas mayores de 60 años, el riesgo también fue significativamente mayor. El problema de estos resultados es establecer si realmente fue la hipertensión de bata blanca que produjo este mayor porcentaje de eventos, o como son pacientes de alto riesgo, porque tenían, no sé, colesterol alto, diabetes, obesidad, etcétera, o tenían más de 60 años, no se puede establecer con claridad si fue la hipertensión de bata blanca o fueron estos otros factores asociados los que produjeron una mayor cantidad de eventos. Y aquí está claramente reflejado en esta gráfica. A la izquierda, los pacientes de bajo riesgo. Hay diferencia en eventos entre la hipertensión de bata blanca y los normotensos, pero no significativa. Y claramente en el gráfico de la derecha, en los pacientes de alto riesgo, esta sí es significativa, una diferencia importante con una P de 0.0079. Aquí lo mismo, pero en pacientes mayores de 60 años. También hay diferencia entre los de bajo riesgo y los de alto riesgo. Y esta diferencia es mayor todavía, la significación es mayor todavía, con una P de 0.0036. Como conclusiones de este estudio, se dice que la hipertensión de bata blanca está muy relacionada con la edad. Segundo, que el riesgo en personas en personas con hipertensión de bata blanca es comparable al riesgo ajustado por la edad en personas normotensas. Pero en personas con un riesgo cardiovascular alto, la hipertensión de bata blanca sí incrementa los eventos. Aparte de estas conclusiones, se notaron algunas cosas que también son importantes, como pequeños cambios en la presión arterial de visita a visita pudieron no distinguir adecuadamente entre presión normal alta, hipertensión de bata blanca o hipertensión grado 1, especialmente en personas mayores. Como vamos a ver después, esto sí tiene trascendencia porque hay estudios en los cuales se compara el diagnóstico en el consultorio con el diagnóstico en el monitoreo y se reclasifican a los pacientes de acuerdo a estos valores. Este es otro estudio, relación entre las medidas de la presión arterial clínica y ambulatoria y la mortalidad, publicado en el New England del año 2018. Miren, este es un estudio español muy grande de 63.900 personas adultas estudiadas, todas con medida de presión arterial en consulta y ambulatoria de 24 horas. La clasificación que les había mencionado
de acuerdo a estos dos parámetros: normotensión, hipertensión de bata blanca, hipertensión mascarada, hipertensión sostenida, y un seguimiento de 4.7 años. 3.808 personas murieron durante el seguimiento, y de ellas 1.295, o sea, el 34% por causa cardiovascular. La presión arterial sistólica de 24 horas estuvo más asociada a todas las causas de muerte. La presión arterial, en cambio, en el consultorio tuvo muy poca relación. Y miren, de acuerdo a las diferentes categorías, como la hipertensión de bata blanca tiene un hazard ratio de 1,79, muy similar al de la hipertensión arterial sostenida, o sea, ya diagnosticada y establecida, el cual es de 1,8. O sea, son muy similares y muy diferentes a las otras presiones. Claro, la hipertensión arterial enmascarada tiene un riesgo muchísimo mayor. Este es otro estudio. Lo que les había mencionado antes, prevalencia de hipertensión enmascarada, hipertensión de bata blanca en pacientes con diagnóstico de prehipertensión o hipertensión estadio 1 en la consulta, a los cuales se les realiza esto del tele-MRPA. Es un programa especial de monitoreo domiciliario de presión arterial. Es un estudio brasileño publicado en el año 2019. Miren, es un estudio retrospectivo con 1.273 pacientes, de los cuales el 22% tuvo hipertensión arterial de bata blanca. Lo importante es lo que se está mencionando abajo. En 424 personas, o sea, el 33%, hubo cambio en el diagnóstico con el monitoreo domiciliario de presión arterial. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren cómo hay pequeñas diferencias de presión entre el monitoreo domiciliario y la presión arterial en la consulta. 7.6 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 5.2 milímetros de mercurio de diferencia en la presión diastólica, pero las dos tuvieron significación estadística. Y esto es lo más importante. Miren, de los pacientes que fueron diagnosticados en la consulta como prehipertensión, el 79% realmente fueron normotensos luego de hacer el monitoreo domiciliario. Pero miren, hay un 20%, que es un porcentaje muy importante de pacientes con hipertensión enmascarada. Y en el otro grupo, pacientes con hipertensión grado 1, miren cómo la mitad, o sea, el 51% realmente fueron hipertensos, y el resto, el 48.9%, tuvieron hipertensión de bata blanca. O sea, si nosotros hubiéramos tratado a esos pacientes o les hubiéramos clasificado solo como hipertensión grado 1, debían haber estado recibiendo ya medicación. Pero miren que la mitad de esos pacientes prácticamente no fueron hipertensos realmente, sino solo tuvieron hipertensión de bata blanca. Con lo cual la conducta cambia totalmente. Este es otro estudio, hipertensión de bata blanca en ancianos, solamente en ancianos. Y tiene el complemento de que a todos se les hizo un estudio ecocardiográfico, publicado en la Revista Española de Cardiología del año 2010. 271 pacientes estudiados, 29 o 30% con hipertensión de bata blanca. Y miren, cuando se realiza el cálculo de la masa del ventrículo izquierdo, los normotensos tuvieron una masa normal, 94.9 gramos. Los que tuvieron hipertensión de bata blanca tuvieron una masa aumentada. Y claro, los que tenían ya hipertensión arterial mantenida tuvieron mayor grado de hipertrofia ventricular izquierda o de masa ventricular izquierda. Y esto lo vemos mejor también en esta gráfica. Se calcula la masa del ventrículo izquierdo de acuerdo o la hipertrofia, el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo de acuerdo a diferentes métodos, 3 métodos. En la de la izquierda están los normotensos, que pueden tener también hipertrofia ventricular izquierda, aunque sean normotensos. Pero claramente los que tienen hipertensión de bata blanca tienen mayor porcentaje de hipertrofia, y los que tienen hipertensión permanente, en la gráfica de la derecha, tienen mayor todavía grado de hipertrofia ventricular izquierda. Y otro dato curioso, analizando la disfunción diastólica, que ustedes saben
que es una de las características de la cardiopatía hipertensiva, en los normotensos, claro, tomen en cuenta que son pacientes ancianos. En los normotensos hubo un 82% con disfunción diastólica, que es un porcentaje alto, pero muy típico de la edad y de la hipertensión. Pero en la hipertensión de bata blanca, este porcentaje fue mucho mayor, del 88%, y curiosamente fue mayor que en personas con hipertensión arterial permanente. Es decir, que la hipertensión de bata blanca realmente en muchos pacientes no es tan benigna como parece. Este otro estudio, eventos cardiovasculares y mortalidad en hipertensión de bata blanca, un metaanálisis publicado en el año 2019 en los Annals de Medicina Interna. Miren, se recopilaron en este metaanálisis 27 estudios con un total de 64,000 pacientes adultos entre 43 y 72 años. Pacientes o hospitales de Norteamérica, Europa y Asia. Unos utilizaron el monitoreo ambulatorio, la mayoría. Otros, como dice ahí, 7 el monitoreo domiciliario y 2 estudios se hicieron las dos cosas. En 15 se tomó en cuenta solo la presión arterial diurna. En 7 de estos estudios la presión de 24 horas. Seguimiento medio de 8 años. Y se estudiaron pacientes con hipertensión de bata blanca, o sea, sin tratamiento, o con efecto de bata blanca, como ellos les llaman en este estudio, los pacientes hipertensos con tratamiento. Y se evalúa el riesgo cardiovascular. Comparando los normotensos con la hipertensión de bata blanca, miren cómo los eventos cardiovasculares y la mortalidad por todas las causas no es importante en la hipertensión de bata blanca, pero la mortalidad cardiovascular sí. En cambio, el efecto de bata blanca, o sea, los pacientes que ya estaban con tratamiento, prácticamente no hay diferencia entre un normotenso y un hipertenso tratado. Aquí solamente una gráfica en donde se refleja hacia el lado derecho esa tendencia a tener mayor eventos de los pacientes con hipertensión de bata blanca. Aquí lo mismo, no nos vamos a detener en esta diapositiva. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Importantísimo. La hipertensión de bata blanca se asocia a un incremento de riesgo de eventos cardiovasculares y causas de muerte comparadas con personas con presión arterial normal, lo cual no sucede en personas con efecto de bata blanca en tratamiento. ¿Y cuáles fueron los factores que se consideraron que influían en este porcentaje de eventos? Primero, la edad. Mayores de 60 años tenían más eventos. Si tenían enfermedad cardiovascular previa, tenían más eventos. Lógicamente, el riesgo en estos pacientes era mayor. Los años de seguimiento es importante porque se sabe que la hipertensión de bata blanca, conforme pasan los años, puede hacerse realmente, o hay una gran tendencia a que desarrollen hipertensión arterial verdadera. Luego, la población estudiada, porque no es lo mismo hacer un estudio en la población en general que hacer un estudio en pacientes que son remitidos para monitoreo ambulatorio de presión arterial por sospecha de hipertensión de bata blanca. Y luego también la validación de equipos, que también se analizó en este estudio, también puede hacer diferencia. Y miren cómo, si se considera en el estudio solamente el periodo diurno del monitoreo ambulatorio, el riesgo es mayor. Si se considera el promedio de las 24 horas, el riesgo fue menor. Y si se considera el monitoreo domiciliario, el riesgo también fue menor. Hay diferencias en este sentido en relación a algunos estudios, pero al parecer el horario diurno puede ser más significativo y en otros se considera igual o mejor el monitoreo o el promedio de las 24 horas. Entonces, estos son algunos estudios que consideré importantes, significativos, para valorar el riesgo en pacientes con hipertensión de bata blanca. Entonces, hemos visto cómo se hace el diagnóstico, hemos visto en varios estudios qué repercusiones, qué importancia puede tener la hipertensión de bata blanca, y aquí les presento las principales conclusiones. La hipertensión de bata blanca es una entidad bastante frecuente y mucho más en mayores de edad. Había dicho que en promedio es de un 30%, pero en personas mayores de 65, 70 años, puede llegar a ser el 50% o incluso más.
La hipertensión de bata blanca se asocia a un incremento de riesgo de eventos cardiovasculares y causas de muerte comparados con personas con presión arterial normal. Pero repito, hay varios factores que pueden hacer variar esta consideración y por eso es que las guías, aunque pueden considerarse como un factor de riesgo, no es muy significativo y por eso, como vemos después, no se recomienda todavía tratamiento en estos pacientes. Entonces, varios factores no necesariamente asociados a la presión arterial pueden influir en el riesgo, los que les mostré en los estudios anteriores. El monitoreo de presión fuera de la oficina, sobre todo el MAPA, más que el monitoreo domiciliario, es importantísimo para el diagnóstico y manejo de estos pacientes. Por ahora, el tratamiento es solo modificaciones en el estilo de vida. En ninguna guía se recomienda por ahora el tratamiento médico en estos pacientes. Entonces, cambios en el estilo de vida y control estricto de otros factores de riesgo. Y otra cosa importante, la hipertensión de bata blanca tiene un riesgo de 3 a 4 veces mayor de evolucionar a hipertensión arterial sostenida en comparación con normotensos. Y por ello hay que hacer un seguimiento cercano a estos pacientes que en algunas guías se recomienda como un monitoreo anual, en otras cada 6 meses o dependiendo de la evolución del paciente. Y finalmente, les presento estas dos últimas diapositivas, aunque esto todos sabemos cuáles son las intervenciones no farmacológicas o cambios en el estilo de vida, son estas. Disminución de peso, sobre todo si el paciente es obeso o tiene sobrepeso, una dieta cardiosaludable, reducción de sodio en la dieta, suplementos de potasio, incremento en la actividad física, o sea, no sedentarismo, y consumo de alcohol reducido. En general, estas son las medidas básicas, generales, no farmacológicas o de cambios en el estilo de vida. Y finalmente, esta diapositiva es donde están reflejadas las recomendaciones de la Sociedad Americana con respecto a la hipertensión de bata blanca o al efecto de bata blanca. Como ven, todas tienen recomendación 2A, excepto la última, el grado de recomendación 2A, y el nivel de evidencia que está en la siguiente columna. En adultos sin tratamiento, con medidas de presión arterial en consulta, repito, son guías americanas, mayores a 130 pero menores a 160, o diastólicas mayores de 80 pero menores a 100, es razonable descartar hipertensión de bata blanca por medio de un monitoreo ambulatorio de presión diurno, en estas guías dice solamente diurno, o un monitoreo domiciliario de presión arterial, antes de diagnosticar hipertensión. En adultos con hipertensión de bata blanca es razonable realizar un monitoreo periódico del MAPA o monitoreo domiciliario para detectar transición a hipertensión sostenida. En adultos tratados por hipertensión con medidas, estos ya son tratados con hipertensión con medidas en consulta fuera de meta y en domicilio normales, que sugieren efecto de bata blanca, puede ser útil confirmar con un MAPA. Y en adultos en terapia con múltiples drogas para hipertensión y presión en consulta 10 milímetros sobre la meta, puede ser razonable descartar efecto de bata blanca por medio de un monitoreo domiciliario o un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Vallas. Bastante útil la charla y obviamente nacen las inquietudes y preguntas que me voy a permitir hacerlas y leerlas en base a lo que cómo han salido. Miguel, dice, el estudio SPRINT es la razón por la que se modifica el nuevo punto de corte de hipertensión arterial. ¿Por qué el resto de sociedades no adopta este cambio? Bueno, como había dicho desde el principio, realmente son medidas muy drásticas, para considerar hipertensión arterial con valores a partir de 130-80. Es verdad que el origen de estas recomendaciones en las guías americanas fue a partir del estudio SPRINT, pero este estudio también ha tenido su controversia o ha tenido sus críticas y por eso es que la mayoría de sociedades científicas no la ha adoptado como
como valores realmente a considerar para considerar a una persona como hipertensa. Y como vimos, las guías europeas realmente no toman en cuenta, bueno, no es que no toman en cuenta, pero no le dan el valor que en las guías americanas se da a este estudio. Sí, yo creo que es muy claro eso. Pregunta, ¿la hipertensión de bata blanca significa hipertensión por estrés? ¿Se han hecho estudios en situaciones de algún otro tipo de estrés, dígase preocupación laboral o etcétera? Creo que no. Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Hay personas, y nosotros lo vemos en la práctica diaria, personas que pueden estar sometidas a una situación de estrés que puede ser transitoria, eh, y que empiezan a tener cifras ligeramente altas de presión arterial que antes no las tenían, y que una vez solucionado el problema o una vez que la actitud del paciente sea diferente ante estas situaciones de estrés, esas cifras de presión arterial pueden normalizarse. Y esto es tan importante que incluso una de las conclusiones en los estudios que les había mencionado es que puede ser necesario en algunos pacientes realizar no solo uno, sino 2 o más monitoreos de presión arterial, porque las variaciones entre los diferentes estudios pueden ser amplias. Si bien es cierto, el monitoreo ambulatorio nos permite hacer una discriminación mucho mejor del comportamiento de la presión porque tenemos, no sé, 60, 70, 80 medidas a lo largo de 24 horas, pero igual, entre un estudio y otro puede haber variaciones y por eso muchas veces la presión arterial nocturna, en la cual el paciente está en condiciones basales, digamos, puede ser un índice mejor del comportamiento de la presión, porque durante el día existen muchas circunstancias que pueden hacer variar la presión arterial y establecer diferencias entre un estudio y otro. Gracias, Miguel. Tengo otra pregunta. Dice, ¿qué marca de tensiómetro se debe recomendar para la automedición de presión arterial? Y aquí te complementaría algo adicional. ¿Cuál es tu recomendación cuál es la mejor técnica de automedición de presión arterial? Por favor, Miguel. Bueno, hay una página web dentro de incluso de las diferentes sociedades científicas, la americana, la europea, hay páginas en donde uno puede acceder para saber si esos aparatos o una marca determinada, un modelo determinado está autorizado para su uso en la práctica clínica. Por otro lado, claro, no voy a mencionar ninguna marca porque hay varias. Por otro lado, sí, el monitoreo domiciliario no es que una persona tiene un aparatito automático para medirse la presión, se mide ocasionalmente y ese es el valor que uno debe tomar en cuenta. No, el monitoreo domiciliario es un examen reglado que debe ser realizado de una determinada manera. Al paciente se le debe enseñar cómo utilizar el aparato. Generalmente son aparatos que tienen una memoria en la cual se graban todas las medidas que el paciente se va a realizar. Se recomienda por lo menos 5 días a 7 días de monitoreo domiciliario. El paciente se mide la presión arterial en ayunas, cuando se despierta, se espera 3 a 5 minutos y se vuelve a realizar otra medida. Y en la noche, antes de cenar, se realiza en las mismas condiciones otras 2 medidas. Igual se le explica que tiene que estar sentado, que tiene que estar relajado por lo menos 3 a 5 minutos, se coloca adecuadamente el brazalete y se mide la presión. Y esa presión se registra. Las presiones del primer día se desechan y las presiones de los otros días son las que se someten a promedio. Como digo, la máquina suele guardar automáticamente todos estos registros y el médico puede aplicar un algoritmo o un programa o sacar el promedio de las medidas desde el segundo día hasta el último. O sea, 4 medidas al día, 2 en ayunas, 2 antes de la merienda. Si el paciente toma medicación y se está haciendo también este monitoreo, debería medirse antes de tomar la medicación, las 2 primeras y las 2 últimas igual antes de la merienda. Esa sería la forma de realizar el monitoreo domiciliario. Perfecto, yo creo que eso es muy importante porque obviamente no es solo el decirle tómese la presión arterial, sino tomar en cuenta las consideraciones que acabas de dar, Miguel. Y obviamente también el énfasis de que hacer la medición es del brazo. Los tensiómetros de muñeca
no son útiles para este tipo de evaluación. Otra pregunta, Miguel. Al existir disfunción diastólica en pacientes ancianos y mayor riesgo cardiovascular, ¿se podría iniciar tratamiento farmacológico? Entendería un paciente con hipertensión de bata blanca, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, porque realmente haciendo esa consideración, quizá uno podría pensar que sí, que estos pacientes requerirían una medicación. Pero en las mismas guías se suele preconizar las cifras de presión arterial en personas mayores como mayores, aunque valga la redundancia, mayores que en personas más jóvenes. O sea, si en una persona menor a 60 años consideramos como cifras para iniciar tratamiento de a partir de 140-90, quizá en una persona de 80 años o más podría estar perfectamente con cifras mayores a 140-80, y si el riesgo de ese paciente no es muy alto, no recibir tratamiento, no necesariamente recibir tratamiento. Haciendo esta consideración, si solo tiene hipertensión de bata blanca, realmente no creo que deba obligadamente recibir tratamiento. Quizá si además de la edad, además de las cifras de presión, es un paciente con otros factores de riesgo asociados, quizá se podría considerar el darle medicación. Gracias, Miguel. Otra pregunta. ¿Qué tratamiento considera establecer en pacientes con hipertensión arterial de bata blanca y qué opción en pacientes que fuera del consultorio tienen presión en borde inferior pero presenta hipertensión arterial de bata blanca? Bueno, como te había dicho, de acuerdo a las guías, ningún tratamiento. Exactamente. Ningún tratamiento. Solo medidas no farmacológicas, cambios en el estilo de vida y un seguimiento más estrecho en estos pacientes. Pero por ahora no se recomienda ninguna medicación. Y aunque en el monitoreo ambulatorio o domiciliario las cifras estén en el borde, pues igual, quizá ese paciente, en lugar de hacer un nuevo estudio en un año, se debería hacer antes, pero de medicación ninguna. Perfecto. Aquí hay una pregunta y un caso. Dice, buenas noches. ¿Existen pacientes a los que en la primera consulta se les encuentra 3 medidas diferentes de hipertensión? El paciente se refiere que no se ha medido antes de la presión y las pocas veces que se ha hecho no le dijeron nada. En un paciente que es de una zona rural se le indica control de presión arterial en un subcentro de salud 3 veces y que nos comunica resultados. No tiene acceso a un mapeo. Vuelve a la consulta y en esas 3 tomas es normal y nuevamente la consulta está alta la hipertensión de manera importante. ¿Cómo procederían ustedes, queridos colegas? Gracias y mil disculpas por errores. Bueno, básicamente, para que te llega a la consulta y 3 tiene elevadas, si le manda a hacer su control de presión arterial en domicilio, es normal y llega otra vez con la presión alta en el consultorio. En zona rural no tienes un mapeo. Bueno, no tiene disponibilidad de hacerse un mapeo, pero por lo que dice en la pregunta, sí ha tenido disponibilidad de hacerse medidas en el domicilio. Y eso sí es de gran ayuda. Si es que el paciente se está midiendo correctamente la presión en condiciones como debe ser, pues debemos creer que ese paciente realmente en su domicilio sus presiones son normales. Y este sería un caso de hipertensión de bata blanca. Correcto. Ahora, de lo contrario, si no tuviéramos acceso al monitoreo, si no tuviéramos acceso a controles domiciliarios, hay que hacer como se hacía antes. O sea, en eso las guías no han cambiado. 2 o más medidas, 3 medidas, digamos, en 2 o más consultas, si la presión arterial está alta, hay que empezar a dar medicación si no tenemos acceso, como digo, a controles domiciliarios o a monitoreo de presión arterial. Perfecto, Miguel. Coincido contigo totalmente. Dice, conociendo la idiosincrasia de los pacientes, ¿hay alguna evidencia de apego de la medición de presión arterial en domicilio? Sí. Una de las ventajas, quizá la mayor ventaja del monitoreo domiciliario de la presión arterial es que de alguna manera influye en la adherencia del paciente a la medicación. El tener que estar pendiente de su presión, pendiente entre comillas, pero el hecho de estar realizándose controles de la presión arterial
le obliga al paciente a tener más control de su presión y, por tanto, a tener más conciencia de la necesidad de la medicación. Entonces, la adherencia al tratamiento sí mejora cuando el paciente se hace controles domiciliarios de presión arterial. Muy bien. Otra pregunta, ¿con qué frecuencia una hipertensión de bata blanca debe ser vigilada? Bueno, había mencionado ya algo antes, algo de esto. Dependería un poco del nivel de riesgo que tenga o de otros factores que tenga de riesgo este paciente y también de las cifras de presión que esté manejando. Quizá un primer chequeo se debería hacer a los 2 o 3 meses, luego a los otros 3 meses, es decir, a los 6 meses. Como dije anteriormente, si hay la duda o hay la sospecha de que ese paciente pueda estar desarrollando una hipertensión mantenida, se debe repetir el monitoreo de presión arterial, que puede ser a los 6 meses o que puede ser perfectamente al año. Perfecto. Sabiendo que hay pacientes con hipertensión de bata blanca con factores de riesgo cardiovascular, ¿podríamos iniciar el tratamiento para minimizar los riesgos, como el uso de hipolipemiantes, aspirina, etcétera? Gracias por su excelente presentación. Desde luego que sí, totalmente de acuerdo, porque una de las medidas a considerar en un paciente con hipertensión de bata blanca es el control de los factores de riesgo. Como dije, medidas no farmacológicas y control estricto de los otros factores de riesgo. O sea, si tiene dislipidemia, tiene que ser tratado y en lo posible debe llegarse a las metas que se recomiendan para ese paciente por la edad, por los niveles que tenga o los otros factores de riesgo que tenga. Entonces, desde luego, aspirina es diferente. O sea, estatinas, si es que tiene dislipidemia o hipercolesterolemia, sí, definitivamente sí. Aparte de la dieta y el ejercicio que siempre se debe recomendar. La aspirina es diferente. La aspirina, hemos hablado en varios foros sobre el uso de la aspirina, sobre todo en prevención primaria, y en general, no es recomendable. En algunos pacientes muy concretos, quizá, pero en general no. Perfecto, así es. Hay unas 4 o 5 preguntas también que refieren si es que se hace o no se hace tratamiento, que ya creo que ha sido muy claramente disertado por ti, Miguel. Otra pregunta dice, buenas noches, en pacientes mayores de 65 años, ¿se debe complementar el uso de ARA con calcio antagonistas cuando el monitoreo en domicilio de la presión arterial se evidencia el incumplimiento de la misma? Cuando en el domicilio se evidencia el incumplimiento. Pues entendería como que hay alguna falla en la cuestión del control de la presión arterial y veríamos si es que se combina ARAS con calcio antagonistas, ¿no? Complementar ARAS con calcio antagonistas. Desde luego, es una combinación excelente. Los ARAS con calcio antagonista es una de las asociaciones más recomendadas, igual que un ARA más un diurético, o un IECA más un diurético, o un IECA más un calcio antagonista. Correcto. O sea, ya saben que la recomendación de las guías ahora se preconiza el uso de la medicación dual, aunque sea en dosis más bajas. Así es. Perfectamente esa combinación, si el paciente no está bien controlado la presión, perfectamente es una combinación aceptable. Buenas noches. ¿Puede variar porcentaje de aumentos de presión arterial sistólica y diastólica en vez de valores absolutos para diagnosticar hipertensión arterial de bata blanca, sobre todo en ancianos o pacientes con enfermedades valvulares? ¿Es que hubiese alguna variación en los valores de porcentaje? Bueno, en el monitoreo de presión arterial se considera tanto las cifras como los promedios, como los porcentajes, lo que se llama la carga de presión arterial. Todo eso es importante, pero para tomar decisiones sobre el diagnóstico y el tratamiento, lo más importante son los promedios de presión arterial diurna, nocturna y de 24 horas, más que los porcentajes. Ahora, evidentemente, van en concordancia los dos, ¿no? O sea, un paciente que tiene un promedio normal, lo más probable es que tenga un porcentaje de presiones sobre lo normal que habitualmente se ve en un monitoreo, un porcentaje más bien bajo. Entonces, hay que tomar en cuenta esas dos cosas, pero sobre todo el promedio. Ahora, desde luego que una valvulopatía puede tener
incidencia en la presión arterial, sobre todo la patología aórtica, una insuficiencia aórtica, una estenosis aórtica, desde luego que pueden tener implicaciones en las cifras de presión arterial. Bueno, esto ya sería manejo directo del cardiólogo, porque tendríamos que tener por lo menos un ecocardiograma para saber qué tan importante es esa valvulopatía, qué tanta repercusión existe en el corazón y además considerar los valores de presión arterial. Perfecto, Miguel. Una pregunta, ¿es de utilidad los ansiolíticos en pacientes con hipertensión arterial de bata blanca? Bueno, ¿qué diré? O sea, en algunos pacientes sí, en algunos pacientes sí. O sea, hay pacientes que pueden llegar a la consulta realmente en un estado de nervios, que se dice, o un estado de estrés muy alto y, y que les está interfiriendo realmente en su vida. O sea, no solo en los valores de presión arterial, sino en general en su actividad, en su vida. Y en estos pacientes un ansiolítico yo creo que sí puede estar bien indicado, aunque sea en forma pasajera, en forma temporal, según el caso incluso, y de hecho así lo hemos hecho en algún paciente, le hemos recomendado una consulta psiquiátrica o una valoración psicológica que sí puede ser de gran ayuda. Indudablemente. Un comentario de parte de un colega de Guayaquil. Saludos, doctor Mesías. Excelente la disertación del doctor Bayas. Es importante puntualizar los dos criterios del doctor Bayas. ¿Por qué el efecto del beta bloqueante en el paciente con hipertensión es diferente al enfoque del paciente con hipertensión arterial de bata blanca pura para evitar el riesgo de la curva J en el paciente mayor de tercera edad? Sigue, Miguel. Sí, bueno, esto de la curva en J también, más que con hipertensión de bata blanca en sí, tendría que ver o tendría relación, o puede tener relación con la medicación. Evidentemente hay medicinas que, dependiendo de la hora en la cual se administren o de su efecto, puede haber este tipo de reacción. Y una de las ventajas de realizar el monitoreo de presión arterial es precisamente eso, y una de las indicaciones es esa. Pacientes, sobre todo ancianos, que pueden tener hipotensión ortostática, hipotensión postprandial o hipotensión nocturna, la información que nos da el monitoreo de 24 horas es importantísimo. Y de acuerdo a eso deberíamos adaptar la medicación tanto en su dosis como en su horario para administrarle sea por la mañana o sea por la noche. Perfecto. ¿Qué tan efectivo es corroborar la presión arterial en casa contra el diagnóstico por mapa, suponiendo que se necesita disciplina, buen dispositivo y acceso del paciente? Si el paciente está bien informado, si el paciente o el familiar que le acompaña o con quien vive entienden correctamente la metodología para realizarse las medidas domiciliarias, es un estudio totalmente válido. La gran ventaja o la gran diferencia con el monitoreo ambulatorio es que en el monitoreo domiciliario solo tenemos medidas diurnas, en un ambiente, digamos, de casa. En cambio, en el monitoreo ambulatorio tenemos medidas diurnas y nocturnas y con el paciente en una actividad normal. Perfecto, Miguel. Tenemos 3 minutitos para terminar. Dice, en la pandemia real actual debe ser, tuvo más de un paciente previamente sanos presentando crisis de ansiedad y cifras tensionales por encima de 140/90, y que posterior al control de dicho cuadro ansioso se muestran cifras tensionales que fluctúan entre 135/85 a 150/90. Es recomendable descartar el efecto de bata blanca en ellos a través de mapa o monitoreo en domicilio. Sí, precisamente una de las indicaciones o una de las sospechas de hipertensión de bata blanca son esas presiones, esas prehipertensiones o hipertensiones en estadio 1. Entonces, sí, ahora el problema es, sobre todo en estos meses que hemos vivido, que no hay acceso al monitoreo ambulatorio. Y entonces tenemos que manejarnos con lo que tenemos. Si el paciente puede realizarse medidas en domicilio y comparamos con las medidas que me han dicho en la pregunta de presión en la consulta, pues yo esperaría en ese paciente para darle medicación.
esperaría estar seguro, corroborar realmente el diagnóstico antes de darle medicación y solamente hacer las recomendaciones de las medidas no farmacológicas y quizá control de la ansiedad o del estrés y nada más. Miguel, de los equipos de muñeca y de brazo, ¿qué diferencias existen a la hora de interpretar el monitoreo ambulatorio de presión arterial? Bueno, ya habías mencionado, Vladimir, que los aparatos de muñeca no son recomendables. Incluso en las guías anteriores europeas de hipertensión arterial ya se mencionó que los aparatos de muñeca no son muy recomendables. No es que no sirvan, no puedo decir que no sirvan, pero la variabilidad de las medidas, la sensibilidad de estos aparatos es mucho menor que con los brazaletes. Entonces, sí hace diferencia. Y en el monitoreo ambulatorio, en el mapa, nunca se usa aparatos de muñeca, solo se usan brazaletes, aparatos de brazo. Así es. En el control en el domicilio, el paciente puede tener, y de hecho muchos lo tienen, los aparatos estos de muñeca. Pero, bueno, nos pueden dar una idea del comportamiento de la presión, pero sabemos que sí tienen un porcentaje de variabilidad mayor que los de brazalete. Ha habido una participación muy activa del auditorio. Quisiera molestarte con unas preguntas adicionales para que poder darles, complacer a todos las preguntas, Miguel. Claro. ¿Existe hipertensión de bata blanca en mujeres embarazadas? Desde luego que sí, desde luego que sí. Y una de las indicaciones de monitoreo de presión arterial de MAPA es la hipertensión en el embarazo. Entonces se puede hacer perfectamente monitoreo durante el embarazo y puede verse hipertensión de bata blanca. Hay que tener mucho cuidado y saber que las cifras de presión en el embarazo pueden ser ligeramente diferentes. Hay que hacer esa consideración. Y también hay que saber que la hipertensión o puede haber sido previa o puede ser hipertensión del embarazo y hay que saber en qué época del embarazo está la paciente. Todo eso hay que considerar en una embarazada. Perfecto. Dice, al tomar la presión arterial se debe tomar en los dos brazos. ¿Y cuál de los dos brazos se acepta, el más alto o el más bajo? En la primera consulta, cuando se está investigando a un paciente con hipertensión o probable hipertensión, se debería medir la presión en los dos brazos. Puede haber ligera diferencia entre uno y otro, pero esta diferencia no debe ser o no suele ser mayor de 10 milímetros de mercurio. Si la diferencia es mayor, sobre todo de 20, hay que investigar alguna causa que esté provocando eso, como un Takayasu u otros problemas vasculares. Pero de lo contrario, sí se debe hacer la medida en los dos brazos y se debería recomendar en controles posteriores la medida en el brazo que tiene mayor presión arterial. En el monitoreo ambulatorio de presión se suele colocar el brazalete en el brazo no dominante, o sea, si una persona es diestra, se debería colocar en el brazo izquierdo. Pero si hay esa duda o hay esa mayor presión en un brazo que en otro, se podría colocar o se debería colocar en el brazo que tiene mayor presión. Perfecto, Miguel. Dice, pacientes que acuden a evaluaciones preoperatorias, sobre todo los de tercera edad, si no llegan por lo menos en 30 minutos con antelación, ingresan con una presión arterial elevada a lo que tienen. Luego, se realizan minutos después, siguen aumentando su valor. ¿Cuál es su recomendación? Es decir, paciente en preoperatorio habitualmente de tercera edad y que tienen presiones arteriales habitualmente altas. Bueno, es realmente cierto esto relacionado con la pregunta. Hay muchas personas mayores que pueden tener o que ya tenían hipertensión y que en el preoperatorio esta está mayor o porque suspendieron la medicación o simplemente por el estrés de la cirugía o que no tenían hipertensión y que en el preoperatorio tienen cifras más altas. Ahora, esto depende también del valor. Si la presión arterial está sistólica, está en 160 o quizá un poco más, depende mucho también del criterio del anestesiólogo. Hay anestesiólogos que con presiones de 160 ya no quieren darle anestesia a ese paciente. Pero se ha visto que presiones hasta de 160 perfectamente pueden ser muy bien toleradas sin ninguna complicación en el transoperatorio. Ahora, si la presión está más de eso, primero el paciente debe reposar, se debería diferir un poco la cirugía. Si la presión se mantiene así, se suele recomendar el uso
sobre todo de captopril, porque la ventaja del captopril es que puede darse por vía sublingual, tiene un efecto paulatino, suave, y puede ser suficiente para controlar la presión arterial. Si a pesar de eso la presión está alta, se puede repetir otra dosis de captopril o se puede usar también medicación intravenosa, sobre todo el enalaprilato, que quizás es lo que más disponemos. Se podría usar también beta bloqueantes intravenosos, pero son de más difícil disponibilidad. Y si la presión realmente se mantiene alta o está muy alta, hay que esperar y hay que suspender la cirugía. Perfecto, Miguel. Buenas noches. Al tomar la tensión arterial varias veces en el consultorio, la primera cifra suele ser más alta y luego ir bajando. A medida que el paciente se va relajando, a veces la tercera o cuarta toma sube. ¿Es válida quedarse con la cifra más baja medida antes o hay que promediar todas las medidas? Cuando la diferencia entre una y otra presión es mayor a 10 milímetros de mercurio, se debe realizar otra medida. O sea, como les decía, la recomendación antes era hacer 2 medidas, ahora se tiende a hacer hasta 3 medidas de presión arterial. La primera se desecha y las otras 2 se promedian. En la definición de hipertensión arterial está el promedio de las medidas de presión en la consulta. O sea, no es solo la primera o la segunda o la tercera, no, es el promedio. Y ahora la recomendación más bien es desechar la primera medida y hacer el promedio de las otras 2. Dice, ¿qué implicación tiene el síndrome de apnea obstructiva del sueño en pacientes jóvenes con hipertensión de bata blanca? Bueno, esto ya no sería propiamente una hipertensión de bata blanca, sino sería una hipertensión provocada por apnea de sueño. Y evidentemente que eso sucede. Es conocido que la apnea obstructiva de sueño es un factor que provoca hipertensión arterial. Y uno de los métodos diagnósticos es precisamente el MAPA. Las cifras nocturnas son las que tienden a subir en el apnea obstructiva de sueño. Entonces, no creo que a ese paciente se le pueda calificar como hipertensión de bata blanca, sino realmente diagnosticar la hipertensión y darle tratamiento. Aparte de que debe ser solucionado su problema del apnea. ¿Qué pasa con los pacientes nefrópatas que desarrollan hipertensión de bata blanca? Bueno, un paciente nefrópata suele tener hipertensión arterial verdadera, suele tener o suele asociarse con hipertensión. Sabemos que el riñón puede ser causa o consecuencia de hipertensión arterial, entonces hay que tener mucho cuidado. Probablemente ese paciente puede ser un hipertenso real y no tener hipertensión de bata blanca. Ahora, claro, si hay o se diagnostica claramente hipertensión de bata blanca, pues no requeriría medicación. De lo contrario, desde luego que el problema del riñón es un problema a considerar en la medicación. Exactamente. Y en el mismo contexto, dice, doctor Bayas, ¿por qué en las indicaciones generales para manejo de hipertensión de bata blanca usted recomienda suplementos de vitamina K? Y si es un paciente nefrópata que no ha desarrollado hipertensión, ¿usted recomienda vitamina K? Bueno, no es vitamina K, sino suplementos de potasio. La K era de potasio, no de vitamina. Desde luego que eso es una de las recomendaciones que puede ayudar de alguna manera a que no se desarrolle hipertensión. Pero claro, un nefrópata, si tiene una creatinina alta, pues esto está totalmente contraindicado. Y peor, hay que conocer en esos pacientes las cifras de creatinina, la depuración o la filtración renal y los valores de potasio, antes de nada. Pero por concepto, en ese paciente no estaría indicado los suplementos de potasio. Voy a resumir 2 preguntas en una. ¿Es necesario investigar feocromocitoma? ¿La hipertensión de bata blanca tiene relación familiar? Sobre el feocromocitoma, el comportamiento es absolutamente diferente. Aunque es verdad que pueden ser episodios de hipertensión arterial, muchos pacientes con feocromocitoma tienen hipertensión mantenida, pero los síntomas, la forma de presentación y todo es muy diferente a una hipertensión de bata blanca. Incluso puede haber afectación de órgano blanco o lo que se llama afectación orgánica mediada por hipertensión. En cambio, la hipertensión de bata blanca en absoluto no suele haber. Aunque ya vieron que en una de las diapositivas o en uno de los estudios había mayor hipertrofia y disfunción diastólica, pero habitualmente no suele haber
afectación de ningún órgano en hipertensión de bata blanca. Perfecto, y vamos a hacer la última pregunta. Dice, buenas noches, una pregunta tipo caso clínico. Tengo un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, masculino de 49 años con nefropatía diabética grado 3, por lo que toma IECA. El riesgo cardiovascular es alto, el AMPA es normal, pero en consulta la presión es alta, hipertensión de bata blanca. ¿Lo trato como hipertenso sabiendo que su riesgo cardiovascular es alto? Bueno, pero me había dicho que sí es hipertenso, ¿no? Pues sí, pero supongo que está con medicación y que en el domicilio las presiones son normales. Entiendo que por la nefropatía diabética le prescriben IECA, ¿no? Porque tiene una nefropatía diabética grado 3. Sí, una de las indicaciones, y muchos nefrólogos utilizan, digamos, como nefroprotector un IECA o un ARA. Pero, bueno, si el monitoreo domiciliario o las presiones domiciliarias están bien y solo en el consultorio las presiones están altas, pues no le haría ninguna variación en su medicación. Es simplemente tenerlo mejor controlado su diabetes y su función renal, pero ninguna cosa adicional respecto a la presión. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte porque ha sido una reunión bastante activa, en la cual obviamente creo que se han aclarado muchas inquietudes. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Gracias, Miguel, nuevamente. Le esperamos en una futura reunión con usted, Pauli, para que por favor cerremos la reunión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias por la participación, doctores, les felicito y con todos ustedes muchas gracias. Una buena noche. Gracias. Nos vemos una próxima.